Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Hay pocos libros que yo leo tanto y tan seguido. Y desde el 1 de marzo que salió este libro y su agente me lo hizo llegar, lo he leído 3 veces ya. Estamos hablando del libro Black Ops, The Life of a CIA Shadow Warrior. Estamos hablando de El Encubierto, Operaciones Negras, la vida de un guerrero en la sombra de la CIA. Y justamente vamos a entrevistar al que lo escribió. Yo he visto ya algunas entrevistas, he leído su libro y la verdad que es fascinante cómo un ser humano puede dar todo por su país. Y este es el caso del señor Rick Prado, ex agente por más de 24 años de la CIA. Rick, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué escribió usted este libro? Buenos días, Jonathan. Sí, el libro nació con la deuda de honor que yo le tengo a mi agencia y, más importante, a mis colegas, muchos que han donado su vida hacia la protección de este país. Como usted sabe muy bien, lo que es Hollywood enseña mi agencia como una agencia corrupta, maligna, nuestros operadores, gente que venden drogas, las cosas más irónicas que hay. Y yo me sentí en la obligación de clarificar eso, de aclarar eso, y ponerlo en una luz realística, verdadera y verdaderamente bastante ejemplar. Yo lo vi a usted en fotos, algún par de videos, que por ejemplo en Nicaragua usted era el único que estaba ahí como representante de la CIA entrenando a todos estos jóvenes contra los sandinistas, que después obviamente en la época del señor Reagan explotó como algo malo. Tal vez fue la forma, pero no el fondo, lo que estaba mal. ¿Por qué le gustaba a usted ir de estas misiones especiales de una difícil a una tal vez más difícil, y después a otra más difícil, y después a otra más difícil? Es más, leí que el departamento de la CIA lo mandó donde un psicólogo a preguntarle qué le estaba pasando. Sí, pues mira, déjame empezar con la experiencia tan bella que yo tuve apoyando a los guerreros que estaban peleando contra el comunismo en Nicaragua, contra los sandinistas. Imagínate que yo vi lo que vi en Cuba a la edad de 7, 8 años, la revolución. A la edad de 8 años vi con lo que hizo el comunismo a mi primer país y a mi familia y a miles de familias, que quitándole la libertad. Para mí, ahora, para mí en el 1981, trabajando con los Contras, como lo decían, era un gran honor, porque ahora, como un hombre de 30 años, yo estaba ayudando a mis colegas pelear contra el mismo monstruo que destruyó a mi familia y destruyó a mi país. Y entonces, sí, yo estuve en ese proyecto un poquito más de 3 años, y por los primeros 14 meses de ese programa, yo era el único oficial de la CIA permitido estar en los campamentos, porque yo podía pasar por algo que no fuera un norteamericano. O sea, yo estaba ahí como un hondureño, un mayor hondureño de inteligencia. Sí, mi carrera está dotada por fases incrementalmente más difíciles a veces. La transición de la Guerra Fría a la guerra al comunismo, al terrorismo. Y el episodio que usted cuenta es verídico, pues yo estuve en el asunto de los Contras por un total de 5 años, porque lo hice dos veces separadas. De ahí a un país en Latinoamérica, en Sudamérica, que no me dejaron mencionar, pero era contra el terrorismo. Y después de eso, fui a las Filipinas a pelear a ayudar a la policía y los militares filipinos a contrarrestar la influencia de New People's Army
y Abu Sayyaf, que eran los dos grupos terroristas. Y entonces los psiquiatras de la CIA me llamaron para preguntarme por qué yo iba a hacer iba a ser mi cuarto despacho a áreas no ideal y de mucha acción. Y yo le dije, bueno, para mí eso fue porque ustedes me reclutaron a mí. Yo no vine aquí a estar escribiendo papeles o haciendo historias, yo vine aquí a hacer una diferencia. Y como es natural me aprobaron, pero yo creo que era más parte de curiosidad burocrática. Son las 8 de la mañana con 55 minutos y estamos con Rick Prado, ex agente de la CIA, en la mesa de Así Amaneció. Rick, muy buenos días, le saluda María Mercedes Cuesta. ¿Cómo llega un cubano a ser reclutado por la CIA? ¿Cómo se llega a ser agente de la CIA? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es que lo que conocemos o lo que el mundo conoce de esta agencia de inteligencia, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, es lo que vemos en las películas. Entonces vemos que son agentes que tienen varios pasaportes con distintas identidades. ¿Es eso cierto? Bueno, empezando con la primera, yo entré a la agencia, como le dicen, por la puerta de atrás, porque yo estuve en una unidad muy especial, unos comandos de la Fuerza Aérea, que se llama Pararescue, y parte de nuestro entrenamiento son paramédicos excepcionales que van a rescatar pilotos y otros combatientes que están en manos de los enemigos. Entonces, con esa instrucción militar, cuando yo apliqué a la agencia por una carta, me trajeron a trabajar con ellos como asesor y para ayudar con lo que eran las misiones especiales, pero la parte más paramédico. Cuando llegó la oportunidad con Reagan bajo el asunto de los contras en Nicaragua, ahí fue donde entré yo completo a la CIA. Pero tienen que hacer un curso especial, hay una preparación especial, uno aplica, ¿cómo es el proceso? Sí, normalmente hay varios requisitos que hay que tener antes de proponer entrar a la agencia. Primero tienes que tener por lo menos 4 años de universidad. Es muy favorable si hablas una segunda lengua. Como el caso mío, el español no es tan fuerte como mi inglés ahora, porque yo llevo 60 años viviendo aquí, pero si tiene un comando de una segunda lengua, eso es muy positivo. Entonces empieza un proceso de investigación y eliminación por forma de exámenes escritos, entrevistas. Obviamente te hacen una investigación completa desde el FBI a la policía, a tus colegios, a tus colegas, a tus vecinos, tratando de darse cuenta quién eres en verdad. Y polígrafo. El polígrafo es una de las cosas más fuertes que nos presentan para entrar a la agencia. Son las 8 de la mañana con 59 minutos aquí en el Ecuador. Señor Prado, Ronald Córdoba lo saluda, mucho gusto en conocerlo. La mesa de Así Amaneció está muy contento de tenerlo. Señor Prado, ¿es cierto lo que dicen que usted, que si lo hubiesen dejado hacer su trabajo y a sus compañeros, es muy posible que se haya evitado lo que ocurrió en la desgracia en Estados Unidos del 9/11? Sí, mire, yo tuve el honor de que me invitaron a abrir una unidad especial contra Osama Bin Laden en el 1996, enero del 96. Y esta unidad, que era pequeña, éramos como 9 personas. Yo era el jefe operacional y el Deputy Chief of Station de esa misión. Y en menos de un año nosotros teníamos más que suficiente inteligencia en lo que estaba haciendo Osama Bin Laden, dónde estaba ubicado. Él estaba en Khartoum, Sudán, en esa época, que estaba fomentando campos de guerrilleros, terroristas en Sudán y en muchas otras partes del Medio Oeste,
su extorsión de Saudi Arabia para que le dieran dinero. Sabíamos que era un monstruo formándose. Nosotros lo teníamos bajo intensa vigilancia en Khartoum, fotografiado, sabíamos qué carro manejaba, dónde es, qué clase de protección tenía, y nosotros elevamos varias proporciones de cómo neutralizar a Bin Laden, no necesariamente matarlo, pero capturarlo y traerlo a la justicia. Y eso, a pesar de que mi agencia lo aprobaba y lo apoyaba, la política de esa administración en ese tiempo no quería hacer nada tan arriesgoso. Y decían que no había suficiente prueba. Bueno, imagínense si alguien hubiera podido darle un tiro en la cabeza a Hitler en el 1937, si nosotros hubiéramos podido neutralizar, capturar a Bin Laden en el 97-98, el ataque al bote, el Cole, las 2 embajadas que nos explotaron en África, y como usted dijo, el 9/11, son casos que a lo mejor se hubieran podido prevenir. Son las 9:01 aquí en la mesa de Así Amaneció en Ecuador. Rick Prado, en exclusiva para Así Amaneció, está con nosotros, ex agente de la CIA. Greta Córdoba lo saluda. Su libro se llama Operaciones Encubiertas, la vida en la sombra de un guerrero de la CIA, y ahora se ha convertido en un bestseller internacional en Amazon, New York Times, en Google. Y veo que dentro de lo que cuenta también revela cómo vivió con sus compañeros todas estas operaciones en las sombras. ¿Cómo es vivir así? ¿Cómo hacía usted, uno, para poder desenvolverse durante tantos años como agente de la CIA, y 2, para llevar una vida normal en familia, con sus amigos, o definitivamente ese lado ya quedó descartado para un agente de la CIA? Sí, es bien complicado porque uno siempre trabaja, la CIA no puede trabajar dentro de los Estados Unidos. Somos prohibidos, nosotros no podemos hacer operaciones en los Estados Unidos. Todo es mundial, afuera. Y entonces tenemos que trabajar o bajo la cobertura de un oficial de la embajada o un negociante que está en país X por 3, 4 años o lo que sea. O sea que durante las horas del diario uno tiene su cobertura rutinaria, sea entrevistando gente en la embajada o haciendo negocios durante el día, y normalmente por la noche. Por eso le decimos, es una de las razones que decimos en las oscuras, es cuando nos encontramos con nuestros agentes, sacamos inteligencia, reclutamos individuos y toda esa clase de cosas. El balance familiar es muy delicado y muy frágil, porque imagínense, la mayoría de la gente que trabaja en la embajada a las 5 de la tarde se van para su casa. Claro. Bueno, yo me iba para mi casa, pero a las 6 o a las 7, cuando estaba oscuro, salía y no regresaba hasta las 10 o las 11. Por suerte, mi esposa es creyente en el esfuerzo de nosotros, porque ella también es cubana y vio lo que hace el comunismo. Así que ella siempre me apoyó mucho y nunca le di razón tampoco para que me dudara, pero sí es un balance bastante frágil. Señor Prado, la última pregunta, porque usted sabe que en la radio y en los medios en general el tiempo es muy corto. ¿Por qué es tan importante el país? ¿Por qué ustedes priorizan el país sobre todas las cosas? Mira, yo soy creyente de Dios. Yo creo que Dios me puso alante de mí el pasillo que quería que yo caminara. Y este país nos tomó a nosotros con brazos abiertos. Pero los Estados Unidos, con todos sus problemas y con toda su falta, porque somos humanos, sigue siendo el país principal en lo que es tratar de pelear contra los enemigos que son el comunismo, el terrorismo, narcotraficantes. Yo me di cuenta que yo tenía esa deuda de honor por el sacrificio que mis padres hicieron a sacarme de Cuba, y lo que este país hizo por nosotros y lo que representa. Y para mí ha sido un gran honor haber servido en ambos, en las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea, y 24 años en la agencia, y
yo hice más de 17 años después de eso como asesor a las operaciones especiales militares en los Estados Unidos. Señor Rick Prado, muchísimas gracias. Estuvimos con Rick Prado, él es ex agente de la CIA de Estados Unidos, que acaba de lanzar en marzo su libro Black Ops, The Life of a CIA Shadow Warrior. Una última pregunta, ¿te acuerdas que no me contestó? Y solamente quisiera que me diga sí o no. Si es cierto lo que vemos en las películas, que los agentes de la CIA tienen varias identidades y varios pasaportes. Bueno, hasta cierto punto sí. Lo que es diferentes pasaportes y eso existía mucho. Modernamente eso es casi imposible porque, como usted sabe, ya todos los pasaportes están registrados electrónicamente y tener más de una personalidad es muy difícil. Pero sí se usaba mucho. Yo siempre trabajé, la mayoría de mi tiempo lo trabajé usando alias. Pero lo que más me representa las películas es que nunca le dan crédito por el honor y los sacrificios y la clase de personas que se adjuntan a la agencia. Normalmente es al contrario. Hollywood siempre pinta una foto muy, muy oscura y muy negativa acerca de mi agencia y de mis colegas. Muchísimas gracias, señor Prado. Un placer tenerlo en nuestro programa y les recomiendo a todos, como les decía, que lean su libro. Muy amable por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por su oportunidad. Un abrazo. Chao. Era Rick Prado, ex agente de la CIA. Lean su libro, lo he leído 3 veces y es fascinante. Se llama Black Ops, The Life of a CIA Shadow Warrior. La vida de un agente secreto de la CIA.